Iniciar grabación. ¿Se te ve bien aquí? Sí, perfecto. Ya está. Ahí está. Vale. Muy buenos días a todos, chicos. Y bienvenidos a la última sesión del ciclo de conferencias La Voz del Mes, que ya es una seña de identidad del CEP Antonio Gala, y muchas de las caras que estáis aquí ya sois clientes VIP, así que os agradecemos vuestra fidelidad a lo largo de todo el curso. En esta última sesión, para que tengamos fuerzas para el próximo curso, vemos además muchas caras nuevas. Entonces estáis aquí para escuchar una conferencia sobre Franz Kafka. Todo el mundo está bien, ¿no? Vale. Pues bienvenidos a todos aquellos que venís por primera vez a La Voz del Mes. Encantados de que estéis aquí. Que sepáis simplemente que este ciclo de conferencias se organizó gracias a la idea de Carlos Saez, que lo tengo aquí al lado, profesor de Lengua y Literatura de nuestro centro, y que inicialmente se proyectó como un ciclo en el que íbamos a dar a conocer a nuestro alumnado y a la gente que quisiese asistir de fuera algunos escritores o principalmente escritoras, esa era la idea inicial, que se situaban en lo que se consideran los márgenes del canon occidental tradicional, blanco, masculino, heterosexual, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Ahora se dice heteropatriarcal. Bueno, también. Bueno, el caso es que nuestra idea era dar a conocer la vida, las circunstancias creativas y sociales en las que muchas autoras escribieron. Pero es verdad que esto poco a poco se fue ampliando también a autores, no solo poesía, sino también a otros géneros. También hemos hecho en otras ocasiones una mezcla entre compositores de distintas canciones, de distintos géneros musicales. El caso es que siempre nos gusta ampliar este tipo de lecturas que todos podamos tener. Aquí lo vamos a intentar también enraizar con nuestros planes de igualdad, con nuestro plan de lectura, en fin, que hacemos muchas cosas juntas, pero hoy estamos aquí en esta última sesión para hablar de Kafka, con este cartel absolutamente sugerente que ha puesto Carlos y que es la segunda joya de estas conferencias. La primera es Carlos, la segunda sus carteles. Luego ya así como accesorio final, yo siempre leo algún texto seleccionado de los autores o las autoras de las que vayamos a hablar, y normalmente en versión bilingüe, es decir, en el idioma original en el que se escribieron y después en su traducción al español, ¿de acuerdo? Nada más, os doy a todos la bienvenida. Le voy a pedir a mi Raúl que cierre la puerta porque hay mucho jaleo. Os recuerdo que estamos ya en periodo de solicitud, terminando el periodo de solicitud de matrícula para el próximo año, y que si no lo habéis hecho, a la salida le pidáis a Mela un impreso y lo dejéis cumplimentado, y si hay cualquier duda nos consultáis. Le paso la palabra a Carlos y muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, chicos, pues buenos días, como siempre, gracias por venir. Hoy cerramos, ¿de acuerdo? Por este curso. Y cerramos en punta, porque no vamos ni más ni menos que a don Franz Kafka, casi nadie, ¿de acuerdo? Es decir, probablemente, además lo que decía Lidia un poco del canon, curiosamente yo creo que es el último añadido del canon, es decir, del canon absoluto occidental. ¿Por qué? Pues porque es un autor, entre otras cosas, que después de él nadie ha podido huir de su influencia. Hoy he cogido la camiseta adrede, traigo la camiseta de Samuel Beckett, ¿de acuerdo? Premio Nobel de Literatura. Probablemente el autor sobre el que más influyó Kafka, ¿de acuerdo? Es decir, sin la obra de Kafka, por ejemplo, Esperando a Godot no existiría. Como no existiría el teatro del absurdo de Ionesco, no existiría el teatro pánico de Arrabal, por ejemplo, el propio surrealismo. Tened en cuenta que, curiosamente, el surrealismo surge el mismo año en el que muere Kafka, ¿de acuerdo? Lo cual no deja de ser llamativo, ¿de acuerdo? Es decir, que digamos que la influencia de Kafka está un poco detrás de toda la literatura posterior del siglo XX. Hoy, para que os hagáis una idea, porque probablemente muchos os habréis acercado a la obra de Kafka, y antes cuando decía lo de vamos al lío, y esta vez sí que es verdad, ¿de acuerdo? Es decir, muchos habéis dicho sí, ¿de acuerdo? Es decir, probablemente cuando habéis leído a Kafka, muchos de vosotros, yo también, Lidia supongo que también, lo primero es, ¿qué ha pasado? ¿De acuerdo? Es una sensación como de desazón por un lado, y por otro lado yo que creía que sabía cosas de literatura, ¿de acuerdo? Es decir, de qué ha pasado. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque todos nos acercamos con el significado de la palabra kafkiano de entrada. Ahora iré con ello, ¿de acuerdo?
Pero para que veáis que no es una cosa vuestra de que con el tiempo hayamos perdido referentes para la interpretación de la obra o cosas de estas, os voy a leer, hoy voy a empezar leyendo un texto, ¿de acuerdo? Voy a leeros la única carta que recibió Kafka de un lector, ¿de acuerdo? Y referida concretamente a la Metamorfosis. La carta es estrictamente documental, ¿de acuerdo? Dice: me ha hecho usted desgraciado. Compré su Metamorfosis y se la regalé a mi prima, pero no consiguió encontrarle sentido a la historia. Mi prima dio a leer el libro a su madre, pero tampoco ella consiguió encontrarle ningún sentido. Su madre pasó el libro a mi otra prima y tampoco ella logró entender qué significa. Así que me han escrito a mí. Se supone que yo debo explicarles qué significa la historia, que ya que para algo soy el doctor de la familia. Pero yo no sé qué decir. Señor, pasé meses en las trincheras combatiendo a los rusos sin pestañear, pero no podría soportar que mi buena reputación se fuese al diablo ante mis primas. Solo usted puede ayudarme. Tiene que hacerlo, porque usted me ha metido en este lío. Así que, por favor, dígame qué es lo que tienen que pensar mis primas de la Metamorfosis. ¿De acuerdo? Fijaos, este pobre hombre, que me imagino que compra la Metamorfosis y dice: se la voy a regalar a mi prima, hombre. Y la prima dice: ¿esto qué es? Mamá. Me lo explique. Ya digo, mamá. Y dice: pues yo tampoco entiendo nada. Pásaselo a la chacha. Pues yo tampoco entiendo nada. Pues pregúntale al Tito. O sea, es una cosa de absoluta desesperación la que vemos en este hombre, de no he entendido absolutamente nada. Si recordáis, la Metamorfosis es esta obra en la que Gregor Samsa se despierta una mañana convertido en insecto. No digo exactamente qué insecto, parece que es una especie de gusano, pero claro, de proporciones humanas. ¿De acuerdo? La vida se va desarrollando a su alrededor, él intenta ir llevando su vida como puede, pero al final nos quedamos un poco de ¿qué ha pasado aquí? ¿De acuerdo? Y creo que probablemente la Metamorfosis sea uno de los libros más comprensibles de Kafka. Tela. ¿De acuerdo? Tela. Si ya nos vamos al castillo, nos vamos al proceso, es decir, que encima son novelas que dejó inacabadas. Es decir, el final del castillo, como escogió su mano ¿y qué? Queda ahí como una cosa un poco desesperante. Yo voy a intentar arrojar un poco de luz sobre Kafka, ¿de acuerdo? Pero sí, antes de meterme en ello, comentar un par de cosas. La primera es eso, que penséis hasta qué punto Kafka es importante, que solamente hay 3 autores en la historia de la literatura que tienen adjetivo, ¿de acuerdo? Que son espectáculos dantescos, dramas shakespearianos y situaciones kafkianas. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos, tenemos estas 3, que además son ya construcciones hechas. Sí. ¿De acuerdo? Cada vez que hay un terremoto, el espectáculo dantesco. Es decir, el gobierno nos está poniendo en una situación kafkiana. ¿De acuerdo? Es decir, ya rápidamente tiramos de ellas. Y ese significado de kafkiano como algo lioso, como algo difícil de comprender, que roza en el absurdo, digamos que eso es lo que hace que cuando nos acerquemos ya a Kafka vayamos diciendo ay, ay, ay. ¿De acuerdo? Ya vamos como preparándonos de que aquí va a pasar algo y no sabemos muy bien qué. Yo digo, si empezamos por la Metamorfosis, pues hombre, mal. Pero como empecemos por la colonia penitenciaria, por el artista del hambre, o por cosas de este tipo, ya nos digo el médico de pueblo. Es decir, como empecemos por estas obras, dices, ¿qué está pasando aquí? Es decir, ¿por qué esta complicación? ¿De qué me está hablando? ¿De acuerdo? ¿Esto por qué sucede? Porque Kafka, si bien está ya dentro del canon, Kafka escribe desde los márgenes de la literatura. ¿De acuerdo? Kafka era un hombre que estaba, digamos, absolutamente convencido de su vocación de escritor. Para él la escritura era algo absolutamente increíble, hasta el punto de que llega a considerar que su tuberculosis viene provocada por su dedicación a la escritura. Cuando escribe el relato de la condena, esa maravilla de 15 páginas que es absolutamente grandioso, aunque muchos en él han querido ver una parodia de las teorías de Freud. ¿De acuerdo? Es decir, que es este relato en el que el padre de repente condena al hijo a morir ahogado y el hijo va y se tira al río. ¿De acuerdo? Es decir, un relato en el que no sabemos muy bien lo que sucede, y yo digo que se basan sobre todo, tanto este relato como todo lo demás, en las propias leyes internas de la literatura. ¿De acuerdo? Es decir, Kafka prescinde de cosas que a nosotros nos parecen fundamentales en la literatura. Por ejemplo, la verosimilitud. Es decir, que la historia no sea real, pero lo parezca.
Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias y vemos a unos señores que hacen cosas que parecen lógicas, el bueno y el malo se pelean. ¿De acuerdo? Que luego uno de los buenos sea una especie de orangután de 2 metros. Bueno, podemos pasarlo. ¿De acuerdo? Decimos, bueno, al fin y al cabo estamos en el espacio. Aquí no, aquí la literatura en Kafka se basa eso, digamos, en los propios mecanismos internos de la escritura, es decir, de elementos que llevan a otros elementos. De hecho, de Kafka, más que del estilo de Kafka, porque Kafka no tiene estilo. ¿De acuerdo? Kafka escribe completamente en frío. Es una de las cosas que son más llamativas y las que nos resultan más chocantes. Es decir, por ejemplo, en Kafka no hay un narrador que comente lo que está sucediendo. Simplemente nos lo cuenta, y nos lo cuenta desde fuera completamente, desde una lejanía tremenda, ¿de acuerdo? Es decir, precisamente para eso, para que sea la propia historia la que vaya produciendo estos mecanismos. Por ejemplo, l'Agrimensor K se pierde por el pueblo, conoce a una familia, aparece un mensajero, luego ese mensajero que viene del castillo va provocando que conozca a la familia, es decir, todo va engarzándose dentro de la propia historia, ¿de acuerdo? Kafka aquí coincide en ese año maravilloso que fue 1922, ¿de acuerdo? 1922, pensad que es el año en el que él escribe El Castillo, pero es el año en el que James Joyce escribe el Ulises y en el año en que Marcel Proust termina En busca del tiempo perdido, que son probablemente las 3 obras fundamentales del siglo XX, ¿de acuerdo? Proust porque es, por así decirlo, el canto del cisne del realismo. Es decir, es como decir, hemos llegado hasta aquí y de aquí no se puede pasar. ¿De acuerdo? Rompe completamente con el tema de lo que sería la narrativa en sí, en las novelas por ejemplo, en Busca del tiempo perdido, esa cosa de 2000 y pico páginas, si os fijáis, no pasa nada. Y las 2000 y pico páginas las podemos resumir en Marcel quiere ser escritor. Ya, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con Joyce? Joyce lo que hace es revolucionar el lenguaje. Joyce rompe absolutamente con las estructuras del lenguaje habitual e introduce un lenguaje propiamente literario. Las palabras maletín, este tipo de cosas, yo digo, incluso procedimientos como por ejemplo el monólogo interior, cosas de este tipo, pero digamos que todavía seguimos con historias más o menos reconocibles. Bueno, ya en Finnegan's Wake, que luego se le va mucho la pinza en Finnegan's Wake, pero bueno, hay que quererle también. Era una criatura del Señor. ¿De acuerdo? Es decir, ¿has podido leer Finnegan's Wake? Sí, pero no me entero de nada. ¿De acuerdo? O sea, sí, lo he leído, pero cuando he llegado a la última página he dicho, ¿qué ha pasado? Y he preferido esconderlo. Yo digo, pues no vaya a ser que me dé otra vez por ahí. Pero bueno, ya lo digo. ¿Qué es lo que sucede con Kafka? Kafka, yo digo, se plantea en los márgenes de la literatura. Lo de Kafka no es narrativa, no es tampoco lírica. ¿De acuerdo? ¿Dónde entra? Entraría más bien en eso que llamamos la didáctica. Es decir, o si queréis la literatura, voy a llamarla así, sapiencial. Es decir, parábolas, fábulas, aforismos, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo llamo la literatura sapiencial, es decir, aquella que intenta transmitirnos un mensaje. Una fábula, lo de menos es que vaya un burro, sople en una flauta y suene. Sino lo que importa es que tengamos en cuenta que a veces las cosas buenas salen por casualidad. ¿De acuerdo? Las parábolas, por ejemplo, evangélicas. Cuando diga parábola, me refiero a las parábolas evangélicas, no a las curvas estas raras. No habíamos pensado en eso, que somos de letras. Bueno, todos. yo por si acaso lo dejo claro. ¿De acuerdo? Es decir, las parábolas. Es decir, fijaos, la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿de qué nos habla? Nos habla de la misericordia de Dios, es decir, que siempre perdona, digamos, al arrepentido, ¿de acuerdo? Es decir, lo de menos es que haya un hijo golfo y otro hijo por culero, ¿de acuerdo? Es decir, sí, porque no diría otra, papá, ¿por qué matas al cordero? Ahí tú déjame, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, estas cosas. Yo digo, pues Kafka se va a mover en este mundo. ¿De acuerdo? Kafka se mueve en este mundo de la fábula, la literatura sapiencial, pero ¿qué pasa? Que el muy asqueroso nos quita la explicación. ¿De acuerdo? Es decir, la fábula siempre termina con la moraleja, la parábola con la explicación. Kafka elimina eso. ¿Para qué? Para dejarnos precisamente un significado abierto que nos permita sacar a nosotros nuestras propias conclusiones. ¿De acuerdo? Luego iré un poco a de qué considero yo que habla Kafka.
¿De acuerdo? Y esto ha sido un problema enorme en la interpretación, digamos, oficial, o digamos, la crítica kafkiana, ¿no? O kafkista, debería decir, quizá mejor. ¿De acuerdo? La crítica de Kafka, digamos que no hay, del mismo modo que tampoco la hay en la física, una teoría unificada. ¿De acuerdo? Es decir, que ya va siendo hora de que, hombre, 100 años después, hombre, pues vayamos sacando una teoría unificada de qué quiso decir Kafka. ¿Sí? Por el contrario, todo esto se divide según un poco el gusto de los autores, ¿no? Es decir, yo he llegado a distinguir como 5 o 6 escuelas, las he bautizado yo, así que no me hagan mucho caso. ¿De acuerdo? Que están por un lado los burocratistas. ¿De acuerdo? Es decir, los que interpretan toda su obra como una crítica a la burocracia y fundamentalmente a la burocracia que surge al final del Imperio Austrohúngaro y principio de la República Checa. ¿De acuerdo? Es decir, él sabéis que además trabajó en una agencia que sería algo así como la Seguridad Social, por decirlo de alguna manera, era algo así como un negociado para los accidentes laborales y demás. Él, por lo visto, además era un tío súper meticuloso con esas cosas, parece que era súper trabajador, de hecho asciende muy rápido, yo digo, porque claro, el pobre hombre es que con la vida que tenía hacía muy pocas cosas. Trabajar y escribir, trabajar. De hecho, elige el trabajo, atención, porque salía a las 2 de la tarde y le daba tiempo a dormir un rato la siesta y poder escribir por la noche. ¿De acuerdo? O sea, que el tío ya buscó el trabajo de una manera un poco así. Y luego, pues bueno, enfadarse y arreglarse con sus parejas, ¿de acuerdo? La vida sentimental de Kafka es quizá de lo más divertido, ¿de acuerdo? Tuvo muy pocas relaciones, si os acordáis de Lord Byron el otro día, pues hago casi todo lo contrario. Él empieza con Felice Bauer, con la que va a tener relación entre 1913 y 1917, ¿de acuerdo? Se llegan a comprometer 2 veces, las 2 veces rompe él el compromiso, incluso llega a pedir, digamos, ya fecha para la boda en un momento determinado, y parece ser que en un momento incluso la familia de Felice Bauer llegaron a hacerle una especie de juicio sumarísimo que para muchos críticos, los de la escuela que yo llamo biografista, es decir, los que para ellos todo está en la biografía de Kafka, digamos, se estaría en la base de esa novela magnífica que es El proceso. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente el proceso, según estos biografistas, de lo que nos hablaría es de su relación con Felice Bauer. Me parece un poquito traído por los pelos. Sabéis que, bueno, el problema que tenemos con la obra de Kafka es su transmisión y por lo tanto su recepción. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que él publica algunas obras en vida, pero deja casi todo, digamos, para que su amigo Max Brod lo destruya después de su muerte. Afortunadamente, Max Brod no le hizo ni puñetero caso. ¿De acuerdo? Es decir, porque si no nos hubiésemos quedado sin el castillo, sin el proceso y sin algunos de los últimos fragmentos que son absolutamente maravillosos. Yo, de cualquier manera, de la obra póstuma, salvo de las novelas, prácticamente no voy a hablar. ¿De acuerdo? Porque me interesa más ir a cómo se percibió en su momento a Kafka y cómo debemos nosotros hoy en día enfrentarnos a él. Entonces, lo póstumo, pensad que estaba pensado para ser destruido. Entonces, no sé hasta qué punto él estaba orgulloso de ello o no. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que a los críticos aquí, nuestra culpa, ¿de acuerdo? Sí tenemos muchas cosas de, no, es que este fragmento da luz sobre, o no. ¿De acuerdo? A lo mejor Kafka había dejado los estos para que los quemara Brod porque él no tenía fuego en casa, yo qué sé. Es decir, no sabemos muy bien qué hacer con este tipo de obra. Pero yo digo, y se publica toda póstumamente. De hecho, la primera edición crítica, la KA, que se llama el Kritische Ausgabe, la primera edición es ya casi de los años 70. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque Kafka, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a Kafka no se le hace ni puñetero caso. ¿De acuerdo? Y ahora voy a ir a las razones de por qué este aislamiento. Pero bueno, que a lo que voy es que tened en cuenta que su obra narrativa es aproximadamente la tercera parte de su producción. ¿De acuerdo? Las 2 terceras partes son las cartas, las que le escribe tanto a Felice como a Milena y luego otros destinatarios, y sus diarios. ¿De acuerdo? Que estos biografistas han escudriñado hasta, digamos, la náusea. ¿De acuerdo? Tanto las cartas como... Yo creo que si aparece una lista de la compra firmada por Kafka, aparece en la próxima edición de las obras completas. Pero con unas notas, 32 páginas de notas, 8 páginas de bibliografía,
Y ya os digo, porque es una cosa increíble. Estudiadísima. Estudiadísima, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué quería comer mejillones ese día Kafka? ¿De acuerdo? Está escrutado hasta unos niveles increíbles. Es decir, sobre todo, ¿por qué? Pues porque realmente es eso, la biografía de Kafka nos da para muy poco. Las únicas salidas que él hace de Praga son prácticamente a sanatorios. ¿De acuerdo? Es decir, precisamente por la tuberculosis. Intenta irse a Berlín para arreglar lo de Felice Bauer, al final no se va. ¿De acuerdo? Es que, insisto, las relaciones con sus mujeres son peculiares. Empecé con la de Felice. Yo digo, al final acaban mandándole a tomar por saco. Luego se enrolla con Julie Borsisek, efectivamente. Debe ser algo así, ¿eh? O Borisek o algo así. No sé, es un apellido de estos checos. Yo digo, con la cual también se quiere... no, perdón. Sí, Julie es la segunda. Es decir, con la cual también se quiere casar, se compromete, pero aquí la familia, amigos, le dice que una mierda. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de la familia de Kafka. ¿Por qué? Porque era hija de un sacristán de una sinagoga. Y eso suponía un nivel social tan bajo que el padre de Kafka, que era un trepa, ¿de acuerdo?, no estaba dispuesto a pasar por ahí. ¿De acuerdo? Luego se enrolla con Milena Jesenska, que yo digo que estaba casada. Y entonces, ¿pero por qué yo creo que se enrolla con una mujer casada? Porque dice, así no me tengo que casar con ella. ¿De acuerdo? Porque yo creo que Kafka lo que tenía era pánico al compromiso. ¿De acuerdo? Tenía auténtico pánico al compromiso. Él consideraba además que el estar con una pareja iba a provocar que no pudiese escribir. Todo esto lo pone en los diarios, ¿eh? Es decir, él está completamente obsesionado con la literatura y prácticamente todo lo demás va quedando a un margen. Pero, por ejemplo, la anotación que él hace cuando estalla la Primera Guerra Mundial en su diario, ¿de acuerdo? Que siempre nos habla un poco de una teórica falta de compromiso de Kafka. Ha estallado la guerra, he ido a la piscina. ¿De acuerdo? Es decir, en vez de decir malditas guerras, no, he ido a la piscina. Ya está, ¿de acuerdo? Es decir, luego Kafka fue un hombre mucho más comprometido políticamente de lo que nos podemos imaginar, ¿eh? Es decir, era de los que se paseaban por Praga con un clavel rojo, que diréis vosotros, pues menuda mierda. No, eso era lo que identificaba precisamente a los comunistas, ¿de acuerdo? Porque en esta época en Praga todavía no podemos hablar exactamente de comunistas, es decir, era un hombre, además parece ser que tuvo que salir por patas de varias asambleas de partidos políticos y cosas de este tipo, es decir, era un hombre bastante más comprometido de lo que en principio nos imaginamos, y luego a partir de 1918 aproximadamente con la causa sionista, ¿de acuerdo? Es decir, él de hecho llega a plantearse el irse a Palestina. ¿De acuerdo? Es decir, sabéis que el sionismo es, digamos, esta teoría de montar un Estado judío en Palestina. ¿Os suena? ¿De acuerdo? Pues eso, ¿de acuerdo? Es decir, pues él, digamos, va a coquetear con la causa sionista, incluso, digamos, con un judaísmo, podríamos llamar, más ortodoxo, ¿de acuerdo? De donde parte gran parte de la influencia que tenemos en su literatura, de la literatura hasídica. ¿De acuerdo? Es decir, de esta literatura escrita por rabinos para explicar determinados problemas de fe. ¿De acuerdo? Atención, porque todo esto luego iré... De momento voy soltando así flecos, pero luego ya iré haciendo la trenza. Ya me conocéis un poco. ¿De acuerdo? Es decir, ya sabéis que yo en lo del orden no lo tengo muy asumido. Pues yo digo, y digamos después se enrolla con Milena Jesenska, insisto, y después, digamos, sus últimos meses los pasa con Dora Diamant o Diara Diamantova. ¿De acuerdo? Es decir, con la que sí llega a convivir, pero únicamente unos meses y que prácticamente va a ser su enfermera en los últimos días. ¿De acuerdo? Era Dora, sí, Dora Diamantova. Sí, es que estaba pensando en Nora. Es Nora. Es que creo que es Nora. No sé, bueno, da igual. Nora o Dora, da igual, la exploradora. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo que voy. Que yo digo que esta biografía muchos quieren verlo como la interpretación. Luego está la escuela judaísta. ¿De acuerdo? También la he bautizado yo, que es la que intenta explicar absolutamente toda la obra de Kafka en cuanto al judaísmo de Kafka. Yo esta es quizás de la que veo más sensatas. ¿De acuerdo? De todas de estas escuelas es quizá la que veo más sensata, esta y la burocratista. ¿Por qué? Pues porque realmente él sí que es cierto que al final de su vida, digamos que se va a inclinar bastante por, digamos, ahondar en el judaísmo. ¿Por qué él quiere ahondar en el judaísmo en esta edad? Pues porque él pertenecía a una familia judía asimilada.
¿de acuerdo? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando él a los 13 años celebra su bar mitzvah, es decir, sus padres lo anuncian como confirmación, ¿de acuerdo? Es decir, lo anuncian como confirmación, es decir, vivía en una familia que era judía, practicaba el judaísmo de una manera más bien nominal, ¿de acuerdo? Es decir, iban a la sinagoga y estas cosas, pero poquito más. ¿De acuerdo? Y él sí que al final de su vida aprende hebreo, es decir, coquetea, insisto, con el sionismo, y sí que hay algunos relatos, como por ejemplo Chacales y Árabes, en el que habla precisamente un poco de la situación de los judíos en Palestina en esa época. Es un libro que ahora darle la vuelta, o sea, ese relato, darle la vuelta ahora mismo, sería muy interesante, ¿eh? O sea, muy interesante. Donde pone chacal, poner árabe, y donde pone árabe, poner chacal. Es un relato, y yo digo, es decir, son los chacales que están en el desierto, cerca de los campamentos de los árabes, porque los árabes de vez en cuando matan un camello para dárselo, ¿de acuerdo? A los chacales. Y los chacales, que en cuanto ven que es europeo el personaje del relato, le dan unas tijeras oxidadas para que mate a los árabes. ¿De acuerdo? Y llega el árabe y le dice, no les haga caso, se llevan repartiendo la tijera no sé cuántos años para que nos maten. Si le dais ahora la vuelta, es decir, se refiere, los chacales serían los judíos. En Palestina, digamos, entre tierra de árabes. ¿De acuerdo? Dadle la vuelta ahora. Tiene su sentido, ¿eh? Es decir, tiene su sentido este relato. Es decir, que sí que el judaísmo de Kafka va a influir incluso esta literatura jasídica, insisto. Yo digo que está en la base un poco de su literatura, pero tampoco todo es judaísmo, ¿de acuerdo? Aunque el judaísmo sí que va a tener mucho en la idea para mí fundamental, que es la idea del aislamiento, ¿de acuerdo? Que tenemos en Kafka. Pensad que Kafka es un autor que escribe en alemán en un país que quiere hablar checo. Es un autor judío en un país católico. ¿De acuerdo? Con lo cual es un hombre que está aislado. De hecho, una de las cosas que le vemos continuamente en sus diarios es el querer pertenecer a una comunidad. ¿De acuerdo? Es decir, él se siente una persona que no está del todo en ningún sitio. Es decir, y digamos que este aislamiento además luego ha provocado problemas. Por ejemplo, entre los comunistas ha sido un burgués, entre los alemanes es un checo, entre los checos un alemán. ¿De acuerdo? Es decir, tanto la derecha como la izquierda han censurado a Kafka. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, en el bloque soviético no se leyó a Kafka hasta 1983, que se dice muy pronto. ¿De acuerdo? Es decir, ha sido un personaje que es eso. Es decir, ya en su momento estaba aislado, aunque él tenía su grupo de amigos, era un personaje más o menos conocido en Praga, ¿de acuerdo? Como escritor. Ten en cuenta que él publica La condena, publica La metamorfosis y luego publica 3 libros de relatos. ¿De acuerdo? Es decir, que en vida publicó, no mucho, pero digamos una cosa bastante razonable. ¿De acuerdo? Pero él siempre se sintió eso, aislado. Era como si él estuviera un poco por ahí. Si os fijáis, por ejemplo, en sus novelas, sobre todo en El Castillo, el agrimensor K, es decir, siempre lo que intenta es entrar en el pueblo, relacionarse con la gente del pueblo, tener aliados, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Es decir, cosa que no consigue en absoluto. Yo digo, por cierto, esto del agrimensor K, fijaos, Franz Kafka, ¿de acuerdo? El protagonista del proceso se llama Joseph Kafka. El protagonista de La metamorfosis se llama Gregor Samsa, que se parece mucho a Kafka. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que a lo mejor lo biográfico tampoco tiene mucho que ver, pero fijaos que de estas 3 que os he comentado, 2 de ellas, las de la K, son de las incompletas, que probablemente a lo mejor él lo usase provisionalmente, digamos, antes de darle un nombre definitivo al personaje. Cabe esta posibilidad, es algo más habitual de lo que parece esto, ¿eh? Es decir, por ejemplo, yo empiezo a escribir una novela y llamo al protagonista Carlos, ¿de acuerdo? Y luego a lo mejor le voy a llamar Federico. ¿De acuerdo? Pero en principio, pues para ir desarrollando los hilos, pues lo llamo Carlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo digo, y luego estaría la última escuela, que a mí ya me parecen los más disparatados. ¿De acuerdo? Que provienen viene un poco de esto que acabo de decir de los fascistas, la derecha, los comunistas, etcétera. Es decir, cómo todo el mundo ha ido despreciando a Kafka de alguna manera, que es la escuela que podríamos llamar premonitorista. ¿De acuerdo? O escuela profética. ¿De acuerdo? Kafka se adelantó a. ¿De acuerdo?
yo para empezar no creo que nadie se adelante a nada. ¿De acuerdo? Fijaos que todas las profecías de Nostradamus las sabemos cuando ha pasado la cosa, no antes. ¿De acuerdo? Es que es muy curioso, cuando pasa algo decimos, así ya lo dijo Nostradamus. ¿De acuerdo? Es decir, si ahora, por ejemplo, Lidia me pega una colleja, pongamos por caso, pues podría decir, el Borbón golpeará al león. Claro, Borbón, ¿por qué? Por el color azul. ¿De acuerdo? Estaba pactado, claro, claramente. León, porque no, se me ha ocurrido ahora mismo, ¿de acuerdo? Y he decidido, ve, ya lo dijo Nostradamus. ¿De acuerdo? León, ¿por qué? Porque soy leonés, bueno, pues ya está. Pero luego si, por ejemplo, yo qué sé, nos enteramos de que Luis XIV había tenido un león y un día le pegó una colleja, decimos, ve, lo predijo Nostradamus. ¿De acuerdo? Es decir, que nunca soy partidario de esto. Es decir, esto parte también de una escuela alemana que encabeza de Siegfried Kracauer, me cago en los alemanes, no se pueden llamar Antonio Pérez, es que de verdad. Siegfried Kracauer, ¿de acuerdo? Que ya hizo una interpretación de todo lo que era el expresionismo alemán en cine como una premonición de los terrores nazis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que Kafka, ¿a qué se adelantó? Pues según que lo coja. Si lo coge alguien de izquierdas, se adelantó a la burocracia nazi. Si lo coge uno de derechas, se adelantó a la burocracia comunista, como la Checoslovaquia. Estuvo en el bloqueo soviético, pum, blanco y en botella. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaos que siempre esta escuela hay que verla con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Yo a mí, lo de las premoniciones, en serio, o sea, sabéis que soy escéptico hasta decir basta. Y con esto de las premoniciones, en fin, ¿de acuerdo? Es decir, fijaos cuántas veces acierta la gente en la lotería, ahí lo dejo. ¿De acuerdo? Ahí lo dejo. Pero bueno, es decir, que realmente fijaos que, ¿por qué un autor provoca tantos problemas a la hora de la crítica? Pues entre otras cosas porque no era claro, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no era claro? Porque no le daba la gana de serlo. ¿De acuerdo? Es decir, Kafka para mí, y creo que por aquí puede ir un poco esta teoría unificadora que os decía, Kafka nos está hablando en general del hombre del siglo XX. ¿De acuerdo? Es decir, Kafka habla de la burocracia, Kafka habla de Dios. Es decir, Kafka habla de la ley. Vamos a leer hoy uno de los, probablemente el texto más kafkiano, maravilloso, Ante la ley. ¿De acuerdo? Es decir, un texto que luego él le gustó tanto, él lo publicó aparte y luego le gustó tanto que lo introdujo en el proceso. Es decir, lo introduce en ese capítulo del proceso que creo que es una de las cumbres de la historia de la literatura universal, que es el capítulo de la catedral. Es decir, el capítulo de la catedral del proceso es algo increíble. Es algo absolutamente increíble, sobre todo cuando cogen este texto y empiezan el sacerdote y él a sacar interpretaciones a base de unas falacias brutales, es decir, con lo cual acaban desfigurando completamente el texto. ¿De acuerdo? Es importante por esto. Es decir, fijaos, estamos hablando Dios, en el caso, por ejemplo, aquí la ley, pero es que cuando decimos la ley, ¿de qué hablamos? ¿De la ley divina? ¿Hablamos de la ley humana? Ahí él no nos dice nada. ¿De acuerdo? Es decir, pensad que, por ejemplo, en el judaísmo se habla de la ley. ¿De acuerdo? No tanto en el cristianismo, pero en el judaísmo sí se habla de la ley. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Es decir, el hombre del siglo XX, vosotros pensad que es el primer hombre en toda la historia de la humanidad que es consciente de que se le ha tirado a un barrizal, por decirlo de alguna manera. Vosotros pensad que de todas las cosas que hacemos en la vida, probablemente lo único que realmente elegimos puede ser el color del coche. ¿De acuerdo? Pensad, nuestra familia viene dada. Nuestra educación ha venido dada. Nuestra inmersión en un determinado sistema político ha venido dado. Nuestra lengua viene dada. Es decir, todo viene dado. ¿De acuerdo? Hasta nuestro código genético. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos en este pequeño detalle. Realmente, cuando hablamos del libre albedrío, es complicado. Ahora, de hecho, hay gente que empiezan a hablar de decir que qué libre albedrío ni qué leches. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Es decir, ¿puedo yo elegir ahora mismo gastarme o no gastarme 50.000 euros en viajar a Noruega? No, porque no los tengo. ¿Qué libre albedrío ni qué libre albedrío? ¿De acuerdo? Es decir, que aquí hay una serie de cosas importantes. Es decir, somos los primeros que nos damos cuenta de que nos han tirado a un mundo en el que realmente no entendemos muy bien de qué van las cosas.
¿De acuerdo? Estamos en un Estado que tiene una maquinaria y nadie nos explica por qué esa maquinaria es así. Ni siquiera la gente que hace funcionar esa maquinaria en el Estado. Es decir, esto tiene que funcionar así muchas veces porque ha funcionado así. La religión tiene una serie de dogmas, tiene una serie de mandamientos, tiene una serie de historias que son así. Y es que como no los cumplas te vas a ir al infierno de cabeza. ¿De acuerdo? Es decir, las relaciones humanas, fijaos que incluso nuestros amigos, los amigos que nosotros tenemos normalmente son consecuencia de todo lo otro, de nuestro sistema, de nuestra educación, de nuestra familia, de las relaciones que hemos ido teniendo. Fijaos un poco en el detalle. ¿De acuerdo? Pienso, por ejemplo, en el caso de los filólogos, como Lidio como yo. Prácticamente la única salida laboral que tenemos es la enseñanza. Si no nos gusta la enseñanza, ¿qué hacemos? Fijaos en el detalle. Sin embargo, tanto Lidia como yo estamos convencidísimos de que nosotros elegimos ser profesores. Y a lo mejor hasta cierto punto es real. Pero yo digo, pero fijaos en este tipo de detalles. Estamos dentro de una maquinaria, y Kafka precisamente lo que intenta es decirnos, ojo, que estamos dentro de una máquina. ¿De acuerdo? Que ¿por qué no entendemos nada? Porque no podemos entenderlo. Lo que os digo, la exégesis que hacen de ante la ley, la base de falacias. Tened en cuenta, una falacia es un argumento que utilizamos mal, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, Lidia tiene los ojos azules. A mí una vez uno con los ojos azules me dio una pata en el culo. Odio a Lidia. ¿De acuerdo? Es decir, son falacias, absolutamente. Entonces, ¿por qué? Porque ¿hasta qué punto nosotros podemos distinguir si el argumento que estamos utilizando es válido o no lo es? ¿Hasta qué punto? Claro, es absolutamente imposible saber esta cosa. Es decir, que hasta la lógica, que se supone que regula el mecanismo de nuestro pensamiento, resulta que a lo mejor es algo también adquirido, como lo que llamamos orden. ¿Por qué el orden alfabético es bueno? Porque a Filón de Alejandría se le ocurrió. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros consideramos bueno un orden que se le ocurrió a un señor en el siglo III. ¿De acuerdo? Y todo lo demás. Si yo pongo, por ejemplo, ZWRCB, ¿qué pensaríais vosotros de un diccionario así? Que es un caos. ¿De acuerdo? Es decir, sin embargo, por ejemplo, hoy ya se dice, a partir de todo lo que es, digamos, todo esto de el estudio del azar, es decir, que lo que consideramos orden no es más que es una de las múltiples formas del caos. ¿De acuerdo? Es decir, que Kafka lo que hace es eso, plantarnos ante ese caos ante el que vivimos y que nosotros llamamos orden. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que él rompe las leyes. Él no utiliza las leyes de la vida normal, sino las leyes de la literatura. ¿De acuerdo? De ahí que lo que acabemos sacando nosotros es una sensación eso, de desasosiego, de angustia. Porque es lo que pretende transmitirnos. La angustia es la palabra clave de entre 1875 y 1945. Angustia es la palabra clave. Es decir, el hombre que descubre el mundo y que el mundo es un lugar hostil. ¿De acuerdo? ¿Cuándo cobra, insisto, cuándo cobra sentido Kafka? Cuando aparece en los campos de Auschwitz. Cuando aparece en los campos de Auschwitz, uno se acuerda del relato de la colonia penitenciaria. La colonia penitenciaria es un relato en el que habla de una isla en la que hay una serie de presos, pero el que lo regula, no hay guardia ni nada, el que lo regula todo es una máquina. ¿De acuerdo? Y esta máquina, cuando alguien comete una infracción, se le mete en la máquina y le graba la ley en la piel. ¿De acuerdo? Claro, lo mata. ¿De acuerdo? Lo mata. Es un relato gore, pero gore. O sea, pero gore, no lo podéis ni imaginar. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos en ese detalle. Es un poco el decir, el mundo es así, oye, y si no te gusta, 2 tazas. ¿De acuerdo? Y Kafka nos hace ver eso, es decir, nos hace ver que estamos asquerosamente no solos, sino aislados en el mundo. Estamos dentro del Estado, pero no pertenecemos al Estado. Estamos dentro del sistema educativo cuando estudiamos, pero no somos el sistema educativo. Estamos dentro de la familia, pero no somos la familia. Fijaos en todo este tipo de detalles, porque para mí es la clave, ¿de acuerdo? Para mí es la clave esta palabra aislamiento, ¿de acuerdo? Vamos a olvidarnos de si Kafka se llevaba mal con su padre. Ahí tenéis la famosa carta al padre, que por cierto es una auténtica virguería, ya os digo. Es decir, vamos a olvidarnos de ese tipo de detalles. No vamos a jugar a Freud,
¿De acuerdo? Es decir, porque es que hay mucha manía con interpretar a Kafka en clave freudiana. ¿De acuerdo? Es decir, no, creo que sus relatos son mucho más claros de lo que nos podemos imaginar y que todos tenemos aquí una interpretación de ellos. Es decir, para uno va a ser la burocracia, para otro va a ser Dios, para otro va a ser lo que sea, ¿de acuerdo? Pero siempre nos va a hablar de ese aislamiento, es decir, de ese aislamiento completo del ser humano del siglo XX, ¿no? Es decir, que vive rodeado de pensar que lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Siempre pensamos en la segunda porque es la que nos han puesto en las pelis, pero la Primera Guerra Mundial fue la gorda. ¿De acuerdo? Es decir, esa fue la gorda. Es decir, ¿por qué? Porque había que estar meses para conquistar 1 metro de tierra. ¿De acuerdo? Porque había armas químicas. Porque aparecían armas como las ametralladoras, como los carros de combate, que nunca se habían visto. ¿De acuerdo? Es decir, porque la destrucción era absolutamente brutal. Porque se tiraban bombas desde el aire. Es decir, pensad en lo que es para alguien que vive ese periodo asistir a este tipo de cosas. Porque la Segunda Guerra Mundial fue como la primera, pero amplificada. ¿De acuerdo? Es decir, eso sí, el gran problema de la Segunda Guerra Mundial no fue la guerra en sí, sino esas cosas que iban subterráneas. Es decir, la matanza de los judíos por parte de Hitler, las masacres en la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Todo eso es el gran peligro de la Segunda Guerra Mundial, que termina, fijaos, con uno de los actos más absurdos que hay, que es el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, que no eran objetivos militares. Solamente se tiran esas bombas para decir que veáis que tenemos, ¿eh? Se tira como una advertencia. Es decir, es algo terrible cuando lo pensáis, que además el embajador japonés estaba esperando a que le recibiera mientras estaban tirando la bomba en Hiroshima. Esto es terrible, ¿eh? Esto es tremendo. Es decir, no les quisieron recibir hasta que tiraron la bomba. Es decir, fijaos en todos estos detalles, porque si pensamos un poco desde nuestra perspectiva vamos a entender mucho mejor a Kafka. Kafka nos habla eso, de lo terrible que es la vida. Es decir, Kafka nos dice, a ver, la vida sí nos puede parecer muy bonita, podemos ser muy felices, es decir, si nada lo evita, pero hay que saber que la vida es terrible. ¿En quién va a influir básicamente Kafka? En los existencialistas, Sartre, Camus, ¿de acuerdo? Van a ser los grandes influidos por Kafka. Es decir, ¿cuál es la base del existencialismo? Que nuestra vida carece de sentido. Es decir, que nuestra vida, aquí en la Tierra, ¿a dónde vamos a ir después de morirnos? Pues al mismo sitio donde estábamos antes de nacer. ¿Dónde es eso? Pues eso. ¿De acuerdo? Es decir, que la vida carece de sentido. Incluso pensad, por ejemplo, en otra idea que se pone muy de moda en la época de Kafka, que es la idea de la inutilidad de la acción. Es decir, es una idea que parte de Kant. ¿De acuerdo? De que el hecho de que yo haga una obra con la mejor intención no quiere decir que vaya a tener buenos fines. ¿De acuerdo? Yo a lo mejor puedo salvarle la vida a Lidia, pero Lidia inmediatamente se va a levantar y va a matar a uno. Es decir, mi acción, ¿para qué ha valido? Mi acción, que es éticamente irreprochable, no ha valido para nada. Es decir, probablemente lo que he hecho es complicar las cosas. Porque si Lidia hubiera muerto, no hubiese muerto la otra persona. Joder, ¿eh? Ya veo. Esto es lo que tenemos con Kafka, ¿de acuerdo? ¿Cómo cojones no va a ser grande este hombre? ¿De acuerdo? Es decir, fijaos la cantidad de cosas ante las que nos pone Kafka. ¿De acuerdo? Kafka nos pone eso, ante el vacío, nos pone ante la nada, nos pone ante la suciedad. ¿De acuerdo? De ahí nos pone. ¿Por qué se convierte Gregor Samsa en un insecto? ¿Se os ocurre algo más bajo que un insecto? Cuando veis un insecto, ¿qué hacéis? Lo pisáis. ¿De acuerdo? Nos pone al hombre al nivel de la nada. Es decir, lo reduce a lo más mínimo, hasta el punto de que a su propia familia les da asco verle. ¿Por qué muere Gregor Samsa? Porque en un momento determinado su padre le tira una manzana, le hace una herida en el abdomen y esa herida se infecta y se pudre. Y acaba muriendo a consecuencia de la herida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaos que en esto de la metamorfosis, de verdad que es un relato que es absolutamente grandioso. Que yo creo que esta es la interpretación que tenemos que ver en Kafka, una interpretación de carácter existencialista. Es decir, Kafka se adelanta 20 años, 30 años a los existencialistas. Bueno, ya había estado Unamuno,
pero bueno, vamos a dejar Unamuno. ¿De acuerdo? Se adelanta 30 años a los existencialistas y nos deja auténticas maravillas. Para que veáis este texto de la inutilidad, he elegido uno que es este texto que os decía de Ante la ley. Es decir, Ante la ley es uno de los textos más duros que yo he leído en mi vida. Es decir, es alguien que quiere acceder a la ley y un guardián no se lo prohíbe, pero tampoco le permite pasar. Es decir, no sabemos, ahora lo leerá Lidia, vais a ver que no sabemos por qué este señor se queda ahí sentado, por qué no intenta entrar, por qué no hace un esfuerzo, por qué se cree las cosas que le dice el portero. Es decir, simplemente el otro le dice, no entres, y coge el señor y dice, pues no entro. Claro. Pero es como en el proceso. En el proceso, Joseph K. no sabe, además me encanta el principio, ¿de acuerdo? Me encanta el principio del proceso. Dice, alguien debía querer mal a Joseph K. Bueno. Alguien debía querer mal a Joseph K. Yo digo, y empieza con ese tema de que un proceso, él está acusado, no sabe por quién, ni de qué, ni absolutamente nada. Sin embargo, la vida de Joseph K. acaba volcada completamente en ese proceso. Igual que la vida del agrimensor K. en el castillo se ve absolutamente volcada simplemente a recibir noticias del castillo. Es decir, es algo, yo digo, absolutamente tremebundo. Es decir, el sentido de la vida, fijaos, se limita a cosas como esta. Es decir, intentar poner luz en esta oscuridad absoluta de la que estamos rodeados, ¿de acuerdo? Por la ley, yo digo, es probablemente el más kafkiano de los textos kafkianos. A mí, personalmente, me vuelve loco. Así que os dejo ya con Lidia. Espero por lo menos, haber echado un poquito de luz. No sé si demasiada, yo no sé si el fin de semana lo vais a pasar en casa llorando. Digo, con estos temas tan bonitos de reflexión que os he dejado, ¿de acuerdo? Vosotros a pasar buen verano, ¿eh? O sea, ya cuando llegue septiembre ya leéis a Kafka y eso, ¿de acuerdo? O sea, no lo llevéis a la playa, eso sí que es un consejo, ¿de acuerdo? Si vais a la playa o a la piscina, no llevéis a Kafka, ¿de acuerdo? Porque, madre mía, el pobrecito tiene tela, ¿de acuerdo? Pero sí también os digo una cosa que, bueno, que empecé un poco hablando de la biografía de Kafka. A ver, que ha habido un problema con Kafka, lo comentaba antes, que Kafka es uno de esos autores que han sido devorados por su obra, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros pensamos en Kafka, pensamos en un Kafka atormentado, completamente angustiado, oscuro, y parece ser que no. Es decir, de hecho, en las fotos que hay, en la mayoría parece sonriendo, os lo juro. Eso sí, más valía que no sonriese, porque le queda una cara muy rara. Da miedo. Sí, a que sí. Le queda una cara muy rara. Yo por eso tu cartel le he tapado solo el ojo. Yo digo, le he tapado solo el ojo. Sí, es decir, he dejado solamente el ojo. El ojo es de Kafka, ¿de acuerdo? El ojo es de Kafka. Que por cierto, siempre da la impresión de que tenía los ojos negros, pero los tenía azules. ¿De acuerdo? Que lo sepáis, los tenía azules. Yo digo, y por cierto, que medía 1,82 m. ¿De acuerdo? Pensad que igual que su adorado Flaubert, que medía 1,84 m. Yo digo que son gente que para su época era unos bigardos. Parece ser que tenía hasta cierto éxito con las mujeres, ¿de acuerdo? E incluso que con estas cosas que yo os estoy hablando, que son absolutamente patéticas, parece ser que él y sus amigos se reían. A mí me da mucho miedo, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué harían estos señores cuando se pusiesen bien? Es decir, a mí me da mucho miedo pensar que hay gente que se ría leyendo el capítulo primero del proceso. Tela, ¿de acuerdo? Sé que se me han quedado muchas cosas que contar. Por ejemplo, el tema de cada vez que aparecen los ayudantes, que únicamente lo único que hacen es estorbar. Ya os digo, o por ejemplo los estilemas. Hay un estilema, por ejemplo, solamente voy a hablar de uno. Estilema llamamos, digamos, a determinadas cosas que aparecen habitualmente en la obra de un autor, ¿de acuerdo? No es exactamente como el estilo, el escribir con frases largas o cosas de este tipo, sino, digamos, determinados como piezas de Lego que aparecen siempre colocadas, ¿no? Hay una que yo creo que define muy bien la obra, y además, mira, me viene muy bien para terminar, que es la de la mano en la falleba, ¿de acuerdo? El estilema de la mano en la falleba. Cada vez que alguien cierra una ventana, queda un momento con la mano en la falleba de la ventana. ¿Fallas el pomo? El pomo, sí, la manilla, sí. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es esa cosa de me he aislado del mundo y no sé si volver. ¿De acuerdo? Veo el mundo a través del cristal, podría abrir la ventana, conectar con el mundo. ¿De acuerdo? De ahí esa duda que queda siempre en los personajes de la mano en la falleba. Es decir, ese deseo de comunidad que os decía en Kafka.
¿de acuerdo? De quiero formar parte de algo, pero coño que esté claro, ¿de acuerdo? Porque lo de Kafka, ya os digo, o sea, un germano parlante en un país checo, parece que al final aprendió checo, judío en medio de católicos, es decir, era una cosa un poco disparatada la situación de este hombre, ¿de acuerdo? Pero eso, que incluso si alguna vez lo leéis y os da la risa, no pasa nada, que Kafka se reía. ¿De acuerdo? Pero eso, que tampoco, cuando vayáis a leerlo, decir bueno, tengo ganas de suicidarme, pero no tengo yo mucha vocación, voy a leer a Kafka un rato para coger, a ver si cojo fuerzas. No, ¿de acuerdo? Kafka es mucho más interesante que todo eso, ¿de acuerdo? Mucho más interesante que este vacío y que todo, simplemente eso, esa lejanía con que nos cuentan las cosas, que para mí es maravillosa. Os dejo con doña Lidia. Ahora, después de escuchar a Carlos, para mí todavía cobra más importancia el hecho de que Franz Kafka escribiese en alemán. Porque si hay una lengua que intenta ordenar, sistematizar absolutamente todo, que tiene una gramática que parece matemática pura y dura, ese es el alemán. Hay muchas lenguas que son lo que llamamos como muy flexibles, es decir, el español es una de ellas en la que tú vas a hacer una interrogativa y puedes tener cierta flexibilidad a la hora de colocar distintos elementos. Aquí hay algunos alumnos míos de alemán que lo hemos hablado muchas veces. En alemán tiene un orden y es ese orden, no vale otro. Tú tienes 3 tipos, casi 4 tipos, si me apuras, de interrogativas posibles en francés. En español igual, en italiano algo menos, pero bueno, más o menos. En inglés incluso, no me voy solamente a lenguas romances, ¿no? Pero el alemán tiene este orden, que es el orden que rige al mundo. Y si no te vale esto es que no se puede decir de otra forma. Y si lo colocas de otra manera es que no es un alemán bien construido, ¿no? Entonces el hecho de que toda esta sensación de angustia tenga que encorsetarse dentro de un idioma que es así también, habla mucho pues, del genio de Kafka, desde mi punto de vista, ¿no? Que escriba en este idioma. Vamos a leer Ante la ley, si te parece, Carlos, solo en castellano y luego sí que... Como tú quieras, sí, el de Sancho Panza, que es más breve. Sancho Panza, que es más pequeñito, lo leemos en alemán. Si os quedáis con muchas ganas después de oírme hablar alemán, que es normal, porque es un idioma maravilloso y precioso, pues también leo el Ante la ley. Ante la ley es un cuento de Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley.
maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y, como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. ¿Se nos queda el cuerpo? Respirad, por Dios. Un detalle simplemente sobre el estilo de Kafka, ¿de acuerdo? Esto es la traducción, ¿de acuerdo? Veis que hay párrafos y demás. Este es el texto original, en un solo párrafo. ¿De acuerdo? Porque Kafka tenía una cosa que solía escribir de una sentada. ¿De acuerdo? Solía escribir los relatos de una sola sentada. Entonces, de ahí, esa es un poco la razón que encuentran varios para decir por qué no terminó ninguna de las novelas. Porque, claro, no podía escribirlas de una sentada. Y entonces se ve que el tío perdía interés en ellas y al carajo. Ya os digo, acababa dejándolas, pues eso, a medias, lo cual es una pena, con alguna. Perdona. Madre mía. ¿Estáis bien? ¿Podemos seguir? Vale, este un poco más tarea, más habla de la Mancha. Vale, sí. Este lo voy a leer primero en español para que luego lo disfrutéis más en alemán, que se llama La verdad sobre Sancho Panza. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de la responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. Comentarillo solo. Fijaos en el detalle, ¿no? Es decir, la locura es el demonio del personaje que consigue soltarlo. Es decir, consigue soltarlo, pero luego no se trae la responsabilidad. Dice, ostras, ¿cómo voy a dejar a este solo por ahí? Que la va a liar. ¿De acuerdo? Fijaos qué forma de dar la vuelta totalmente al Quijote, ¿de acuerdo? En 8 o 10 líneas. Es decir, fijaos que lo que vemos siempre cuando hablamos del Quijote es la quijotización de Sancho. Es decir, que cuando avanza la segunda parte vemos cómo Sancho cada vez se cree más lo de la ínsula y lo de no sé qué. Aquí es al revés, ¿de acuerdo? Es decir, es Sancho Panza que a ver, se lee los libros, saca al demonio y lo dice, ahora ¿cómo lo dejo yo por ahí? Es decir, se va haciendo cada vez más Sancho Panza. Es
Es decir, es un relato que es fantástico en este aspecto, yo digo, porque es ese poder de la literatura. ¿De acuerdo? Este es uno de los relatos en los que para mí, digamos que Kafka se adelanta muchos años a ese género que llamamos el microrrelato. ¿De acuerdo? Es decir, se adelanta en bastantes años. Luego otros dirán que lo inventaron los americanos, pero no. Lo inventó Kafka. Bueno, y esta es la razón por la que todos os tenéis que apuntar al alemán el año que viene, porque suena así. Die Wahrheit. Die Wahrheit über Sancho Panza. Sancho Panza, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, durch Beistellung einer Margarite und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, dass dieser dann haltlos die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels eines verstimmten Gegenstandes, der eben Sancho Panza hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Panza, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende. A ver. Perfecto, dice Luis. Yo insisto que el alemán es para los turistas, que luego en casa hablan con acento burgos, o sea, que sí, pues van por la calle, ¡ay, food! No sé qué, pero luego en casa no. A ver, por favor, ¿cómo van a hablar así? Una de las palabras que he leído tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Letras. 26 letras. ¿Qué es el sentimiento? En alemán hay un vocablo, un término para decir sentimiento de responsabilidad, ¿no? Lo que cuando uno tiene como el sentimiento de que es una persona muy responsable, pues en alemán se dice Verantwortlichkeitsgefühl. Pero como lo de la salida. La salida para los coches tiene un nombre y la salida para la gente tiene otro. Porque una cosa es fahren, como todo el mundo sabe, y otra es Ausfahren y otra Ausgang y Ausfahrt. Claro. Que sí, por favor. Por eso. Bueno, chicos, un placer que en nuestro último encuentro, en esta última sesión de La Voz del Mes dedicada a Kafka, este salón esté tan lleno. Vamos a continuar, amenazamos con seguir el próximo curso con La Voz del Mes y se aceptan también algún tipo de sugerencias. Si tenéis muchas ganas de que se trate algún autor, alguna vertiente, se puede hacer llegar. Otra cosa es que la cabeza pensante... No, y cuidado que se agradece, porque ya nos falta la cuidado que se agradece porque... A ver, tengo por ahí un montón de ideas, pero yo digo que sí que es cierto que muchas veces pienso yo... se me ha ocurrido... Bueno, ya en verano empiezo lo de... buenas, Lidia, vamos a ver. No me da gusto. ¿De acuerdo? No me da gusto este hombre. Sí, le empiezo a mandar mis audios que empiezan todos. Buenas, Lidia. Vamos a ver. A ver, ¿qué me encontró leyendo? Claro, entonces a lo mejor se me ocurre, mira que he encontrado unas poetisas esquimales lesbianas del siglo XIV que son interesantísimas, ¿de acuerdo? Pero que luego a lo mejor no se interesan para nada, ¿de acuerdo? Y yo en agosto desde la playa tiro así. Sí, ella es la que pone un poco de sentido común. Tú te acuerdas de dónde trabajamos, ¿no? Tú te acuerdas de la gente con... Hazme el favor, a ver si... Sí, ella pone un poco de sentido común, pero a mí rápidamente se me va la pinza. Pero yo digo... Pero sí, sobre todo si os ocurren autoras o cosas de este tipo que os gustaría que tratásemos, se agradece porque, yo digo, porque muchas veces son autoras a lo mejor en las que yo ni pienso, ¿de acuerdo? Pues yo, por ejemplo, cuando hicimos la primera charla pensé en Silvia Plath, pero podría haber pensado en otras 40, es decir, hay una que tengo ahí que es una polaca. Si conocéis a algún polaco, nos lo decís para que lean los poemas. Sí, porque ya tanto no llega. ¿De acuerdo? Es decir, que es Szymborska. Es decir, que es una poetisa absolutamente maravillosa.
Es decir, y quién me gustaría dedicar una charla. Quiero dedicarle una charla también a Palestina, especialmente poesía palestina escrita por mujeres. ¿De acuerdo? Es decir, creo que puede ser bastante interesante. La poesía árabe escrita por mujeres es bastante interesante en general, ¿eh? En Argelia ya vimos... En Argelia ya vimos algún caso que eran muy interesantes, el tratamiento, por ejemplo, de la religión o de cosas de este tipo. Y en el caso, por ejemplo, de Palestina, tener en cuenta, se une ese problema territorial y demás, que es bastante tal. Y si quiero dedicarle eso, luego habrá que ver la de la música popular. Ya tenemos el tango, el bolero y la copla. Pues a ver qué metemos por ahí. Pues a ver qué se nos ocurre. No sé, la Jota manchega. Chicos, nada más. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias.